El precio de la soberbia. La historia de Isabella Carlyle. Un hombre con un imperio multimillonario, un titán de la industria, creía que su riqueza era una llave de oro que podía abrir cualquier puerta y resolver cualquier problema. Cuando cargó a su hermosa y mucho más joven amante en la sala de emergencias, su vida desvaneciéndose en sus brazos, estaba listo para firmar un cheque por todo el hospital si era necesario. Exigió lo mejor porque podía pagarlo, pero en el frío y estéril pasillo, bajo el zumbido de las luces fluorescentes, aprendería una lección devastadora. El poder que ejercía era un juguete de niño comparado con una fuerza silenciosa e invisible que nunca supo que existía. Su dinero no significaba nada aquí, y la única persona que había descartado durante años estaba a punto de destrozar todo su mundo. Los neumáticos del Aston Martin. De don Ricardo Montoro chirriaron al desviarse hacia la bahía de ambulancias del Hospital General San Judas, ignorando la bocina de una ambulancia que se acercaba y las frenéticas indicaciones de un guardia de seguridad. A él no le importaba. Las reglas, las pequeñas formalidades que regían la vida de otras personas, eran meras sugerencias para él. «¡Necesito un médico! ¡Ahora!», gritó, su voz acostumbrada a la obediencia instantánea. En sus brazos estaba Sofía Vidal, su rostro habitualmente vibrante, ahora del color del lino blanqueado. Su aliento era superficial. Una sola palabra aterradora se le había escapado hacía 10 minutos. «Corazón». «Quédate conmigo, cariño», gruñó, levantándola. Se sintió increíblemente ligera, tan frágil como un pájaro. El vestido de diseñador, un jirón de seda que le había comprado en Milán, ahora era solo un adorno inútil. Entró a toda prisa por las puertas de cristal de la entrada de emergencias. «Consíganme al mejor médico de este hospital, el jefe de cardiología. Lo quiero aquí en 5 minutos, o compraré todo este edificio y su primer acto como mi empleado será despedirse». La amenaza flotó en el aire, pesada y burda. Era su estilo. Durante 30 años, don Ricardo había construido un imperio inmobiliario en la Costa del Sol, demoliendo a cualquiera en su camino. Los problemas se resolvían con dinero. La lealtad se compraba con dinero. Era el único lenguaje en el que realmente confiaba. Un equipo de camilleros y un médico materializado transfirieron a Sofía a una camilla. «Aquí estoy, Sofía. Pagaré por cualquier cosa. Traeré a quien sea. Vas a estar bien», le dijo él, reforzando su propia visión del mundo. «Yo tengo el control de esto». Desaparecieron por unas puertas marcadas como reanimación, y una enfermera lo detuvo con cara amable pero firme. «Señor, tiene que esperar aquí. Necesitamos evaluarla. Por favor, vaya a la recepción y llene su papeleo». Don Ricardo se quedó solo en el pasillo. La adrenalina comenzó a retroceder, dejando atrás un pánico frío. Se dirigió a la recepción, sacando su billetera. Tiró su tarjeta Centurion negra sobre el mostrador. «Ricardo Montoro. La paciente es Sofía Vidal. No se preocupe por el seguro. Yo cubro todo. Solo empiece su expediente». El joven empleado tomó la tarjeta. «¿Su fecha de nacimiento?». Don Ricardo se congeló. No tenía idea. Sabía el vintage de su champán favorito, el corte exacto del diamante que la hacía jadear. Pero su cumpleaños, 26 creo, simplemente búsquelo. Sintió un destello de vergüenza rápidamente reemplazado por la ira. ¿Por qué debería saber él detalles tan triviales? Él proporcionaba el estilo de vida, la seguridad. Ese era su papel. Pasó la siguiente hora caminando de un lado a otro. Estaba perdido en su propio mundo de llamadas frenéticas. Estaba movilizando su ejército, haciendo que su poder actuara contra el enemigo invisible
que atacaba el corazón de Sofía. Mientras daba órdenes por teléfono, una figura apareció en la entrada de la sala de espera. Una mujer. Era elegante, no de la manera ostentosa de Sofía, sino de una manera profunda e intrínseca. Llevaba un simple abrigo de cashmere color crema sobre pantalones grises. Su cabello rubio plateado estaba recogido en un moño pulcro. Era su esposa, doña Isabella Carlo. La sangre de don Ricardo se heló. Terminó su llamada abruptamente. «¿Qué haces aquí?», espetó. «Mi asistente, Brenda, monitorea la actividad de tus cuentas, Ricardo». Se marcó un cargo de varios miles de euros en la recepción de San Judas. Pensé que debería venir. «Su corazón», dijo él, las palabras sabiendo a ceniza. «Algo anda mal con su corazón». Isabella simplemente asintió. Caminó junto a él y se sentó en una de las sillas incómodas. Ella no lo miró. Simplemente se sentó allí. Un retrato de paciencia. Su presencia era una acusación. El contraste y la consecuencia, el silencio que se instaló entre Ricardo e Isabella, fue un abismo lleno de 28 años de resentimientos tácitos. Él sentía su presencia plácida como un juicio. Recordó el día que conoció a Sofía, una vorágine de vida que lo miraba con una admiración que no había visto en décadas. Isabella había estado allí esa noche, la anfitriona elegante y discreta, un fantasma en la máquina de su vida pública. «Deberías irte a casa, Isabella», dijo él. «No hay necesidad de que estés aquí». Ella giró lentamente la cabeza para mirarlo. Sus ojos no eran fríos, pero tenían una claridad que era casi más inquietante. «Creo que me quedaré». «¿Por qué?», exigió él. «¿Para que puedas verme retorcerme? ¿Es esta una especie de morbosa vuelta de victoria para ti?» «No, Ricardo, no es una victoria, es solo una consecuencia. Estoy aquí porque es donde necesito estar», iba a replicar, cuando un hombre con una bata blanca se acercó a ellos, con el rostro grave. Era el doctor Emilio Torres, jefe de cirugía cardiotorácica. «Doctor Torres», dijo don Ricardo, pasando al modo de mando. «Soy Ricardo Montoro. La paciente Sofía Vidal está conmigo. Quiero saberlo todo. Cubriré cualquier gasto». El doctor Torres miró la mano extendida de Ricardo, pero no la tomó. En cambio, su mirada se dirigió a Isabella. Un aire de respeto profundo y sincero ablandó sus rasgos. «Señora Montoro», dijo el médico, con una calidez que había estado ausente un momento antes. «Es un honor conocerla finalmente en persona. Lamento mucho que sea bajo estas circunstancias». Ricardo retiró la mano. Una punzada de confusión e irritación recorriendo su espalda. ¿Por qué el médico se dirigía a Isabella? «Ella está conmigo», intervino Ricardo, interponiéndose entre el médico y su esposa. «Yo soy con quien debe hablar. Yo soy el que paga las facturas». «Señor Montoro», dijo el doctor Torres, su tono clínico y preciso. «La condición de la señorita Vidal es crítica. Necesita una cirugía de reemplazo de válvula altamente compleja, un procedimiento Ross. Es delicado y debe realizarse en las próximas 12 horas. «Bien, ¿es usted el mejor para el trabajo?», preguntó Ricardo. «Lo soy», dijo el doctor Torres. «Simplemente. Entonces, ¿cuál es el problema? Prepárela para la cirugía. Mi chequera está abierta». El doctor Torres respiró hondo, mirando una vez más a Isabella. Una comunicación silenciosa. «El problema, señor Montoro, es que esto no se trata de su chequera. Tenemos un protocolo que seguir. Estaba confirmando con la señora Montoro, según las instrucciones específicas del benefactor». «¿Instrucciones del benefactor?». Ricardo se burló, una risa incrédula escapando de sus labios. «Yo soy el benefactor. Yo me hago cargo de la responsabilidad financiera». «¿De qué instrucciones está hablando?». Isabella se levantó,
colocando una mano suave sobre el brazo de Ricardo. «Ricardo, por favor, deja que el doctor hable. Déjeme ser perfectamente claro, doctor. Mi nombre está en la mitad de los edificios de esta ciudad. Cuando digo que cubro los costos, significa que soy la autoridad suprema aquí. No hay otro benefactor. El doctor Torres se mantuvo firme. Señor Montoro, este hospital específicamente, este ala cardíaca, el Centro de Cardiología Avanzada Torres Completo, opera bajo una carta única. Fue financiado por una sola y masiva dotación hace varios años. ¿Una dotación?», repitió Ricardo. La dotación cubre más que solo el edificio. Cubre todos los costos operativos y vino con ciertas estipulaciones. La principal es que una lista de individuos, actualizada anualmente por el fideicomiso del benefactor, debe recibir cualquier atención necesaria de forma preventiva e inmediata, sin costo alguno. El médico hizo una pausa. El nombre de la señorita Sofía Vidal se agregó a esa lista hace 6 meses. El mundo se inclinó sobre su eje. Sofía. En una lista médica VIP secreta. Era imposible. ¿Quién la puso en la lista?, exigió Ricardo. El benefactor valora el anonimato por encima de todo. Estamos simplemente instruidos a actuar. Ya hemos comenzado a preparar el quirófano. El mejor equipo quirúrgico del país se está reuniendo mientras hablamos. Todo se está llevando a cabo según el protocolo. Ricardo sentía que estaba gritando órdenes en medio de una tormenta, sin darse cuenta de que el barco ya estaba siendo dirigido por un capitán invisible. «¿Quién es este benefactor?», demandó, su voz bajando a un susurro conspirativo. «¿Es uno de mis rivales comerciales? ¿Es esto algún tipo de juego? Mi único punto de contacto es a través de un fideicomiso legal. Nunca los he conocido», dijo el doctor Torres. Luego se volvió hacia Isabela. «Señora Montoro, los preparativos preoperatorios tardarán 1 hora. Luego, el procedimiento será de 6 a 8 horas. Tenemos una sala de espera privada lista para usted». La oferta abierta, extendida tan personal y exclusivamente a Isabela, fue como una bofetada. «¿Por qué sigue hablándole a ella?», explotó don Ricardo, señalando a su esposa. «Ella no tiene nada que ver con esto. Yo soy el responsable». Sacó la tarjeta negra y la acercó al rostro del médico. «¿Ve esto? Esta tarjeta no tiene límite. No hay problema que esto no pueda resolver». El doctor Torres ni siquiera miró la tarjeta. Miró a Ricardo con una expresión que era algo cercano a la lástima. Isabela levantó una mano delgada, silenciando al médico. Se colocó directamente en la línea de visión de Ricardo. Sus ojos tranquilos y azules sostuvieron los suyos. Él vio acero, una profundidad que nunca se había molestado en explorar. «Ricardo», dijo ella, con voz tranquila, pero con un inmenso peso. «Guarda la tarjeta. Es inútil aquí». «¡Inútil!», rió él. Un sonido amargo. «Vives en un mundo que esta tarjeta construyó. No te atrevas a darme lecciones sobre lo que es o no es inútil». Fue entonces cuando el doctor Torres dio el golpe final y devastador. Miró directamente a Ricardo, con voz clara y absoluta. «Señor Montoro, su dinero no es necesario aquí. No tiene poder en esta ala. Como he estado tratando de decirle, todos los arreglos se han hecho según el protocolo». Hizo una pausa. «La señora Montoro es la verdadera benefactora». La devastación de la verdad. Las palabras cayeron con el peso silencioso y absoluto de una cuchilla de guillotina. «¿Qué? ¿Qué dijo?», susurró don Ricardo. «Dijo que soy la benefactora», replicó Isabela. «Yo doté el Centro Torres hace 5 años. ¿Tú?». Él soltó una risa ahogada. «¿Con qué dinero?». «¿Mi dinero?». «No, Ricardo, no con tu dinero. Con mi dinero». «Te burlas.
No has trabajado un día desde que tenías 25. El subsidio que te doy no compraría ni la recepción de este lugar. Nunca fue un subsidio. Eso es solo como lo llamaste tú, lo corrigió ella suavemente. Cuando mi abuelo, Tomás de la Vega, falleció. Tú estabas ocupado con una toma de control hostil en Chicago. Nunca preguntaste por su testamento. Nunca preguntaste por mi herencia. Él no dirigía una pequeña firma, continuó Isabela, leyendo su mente. Él fue uno de los primeros inversores privados en biotecnología. Dejó la totalidad del fideicomiso Carlyle a mí. No a nosotros, a mí. Los números que ella citó a continuación eran tan asombrosos que no parecían reales. Era un principado, un imperio silencioso e invisible de activos que empequeñecía sus propios holdings inmobiliarios apalancados y ostentosos. ¿Pero por qué?, tartamudeó él. ¿Por qué nunca dijiste nada? Estamos casados. Dejaste de verme como socia hace mucho tiempo, Ricardo, dijo ella, exponiéndolo como un simple hecho. Me convertí en parte del personal doméstico. No necesitabas mi aporte. Necesitabas mi cumplimiento. Mi abuelo siempre me dijo, nunca muestres tu fuerza a un hombre que solo valora la suya propia, continuó Isabela. Mientras tú estabas conquistando, yo estaba cultivando discretamente. ¿El hospital?, jadeó él, las piezas encajando con una claridad repugnante. ¿Tú construiste toda esta ala? Leí los artículos del Dr. Torres sobre reparación de válvulas. Sabía que su trabajo podría salvar miles de vidas. Le di un cheque en blanco. La única condición fue mi anonimato y la creación de la lista de benefactores, una lista de personas que, por una razón u otra, sentía el deber de proteger. Sofía, susurró el nombre, ahora sabiendo a veneno. Tú pusiste a Sofía en la lista. Sí, asintió Isabela. Sabía sobre la condición congénita de su corazón. Sabía que tu estilo de vida, el estrés de ser tu secreto, aceleraría su condición. Era cuestión de tiempo. Tuve una opción: dejar que una joven muriera como una víctima colateral de tu descuido, o intervenir. La puse en la lista. Hice que se asegurara de que cuando llegara este día inevitable, ella estaría en este edificio con el equipo del Dr. Torres. No lo hice por ti. Lo hice porque no tendré una muerte en mi conciencia. Esta no se trata de humillarte, Ricardo. Se trata de que yo limpie uno de tus desastres de la manera más eficiente posible. Él la miró, su mente devastada, su rabia, su poder, su identidad. Todo se había evaporado. Él no era el rey en esta historia. Era simplemente el desastre. Un problema predecible que su esposa tranquila y modesta había resuelto de forma preventiva y devastadora. La separación final. Unas horas después, el Dr. Torres regresó, agotado pero triunfante. Está estable. La cirugía fue un éxito. ¿Puedo verla?, preguntó Ricardo. Aún está inconsciente. La señora Montoro está con ella ahora. Ella pidió ser la primera en verla en la UCI. Ella gestiona cada variable, señor Montoro, cada una de ellas. Ricardo se quedó de pie en el pasillo. Él era la variable, un problema humano predecible que Isabella Carlyle, la emperatriz secreta, finalmente había decidido gestionar. Más tarde, en la habitación, Isabella estaba sentada junto a Sofía. No entiendo por qué lo hiciste, Isabella, dijo Ricardo, con voz ronca. ¿Por qué salvarla? ¿Por qué no dejarme fallar? Porque su muerte no habría servido de nada. La alternativa habría sido un escándalo inmenso. La joven amante secreta del multimillonario muere. Habría arrastrado el nombre de nuestros hijos por el barro. Habría afectado el precio de las acciones de tu empresa. Tu aventura fue una indiscreción privada. Su muerte habría sido una catástrofe pública. De esta manera,
Solo hay un procedimiento médico tranquilo. Una joven artista recibe una cirugía que le salva la vida en el mejor centro cardíaco del país. Una benefactora misteriosa paga la factura. Ella se recupera y desaparece de tu vida. La responsabilidad queda neutralizada. La familia está protegida. Es la solución más lógica y eficiente. Unas horas después, Sofía despertó. Isabela se inclinó y le habló suavemente. Ricardo observó a través del cristal. El miedo en los ojos de Sofía dio paso a una comprensión clara y aterradora. Su mirada se dirigió hacia la puerta, hacia él, y vio algo que nunca antes había visto. Claridad horrorizada. Ella lo estaba viendo por primera vez a través de los ojos de Isabela. Isabela salió de la habitación. Ella está lúcida. Me pidió que te diera esto. Le entregó un pequeño medallón de oro que él le había regalado a Sofía. No quiere verte, Ricardo. Nunca más. El fideicomiso se encargará de su rehabilitación. Una beca para completar su maestría en Bellas Artes. Ella tendrá su segunda oportunidad, libre de ti. Ricardo se agarró al medallón. Había perdido. Había perdido de una manera tan total que apenas estaba comenzando a trazar sus límites. Había perdido la ilusión de su propio poder. Una semana después, Isabela convocó a Ricardo al comedor. En silencio, deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa. Los papeles del divorcio. Los términos son generosos. Todo lo que el mundo sabe que es tuyo. La compañía, la casa, tus cuentas, sigue siendo tuyo. Yo solo tomo lo que siempre fue mío. ¿Por qué?, preguntó él, sin comprender. Después de todo, ¿por qué no arruinarme? Porque una guerra sería desordenada, replicó Isabela. Y me he pasado la mayor parte de nuestro matrimonio limpiando discretamente tus desastres, Ricardo. Me niego a permitir que nuestro divorcio se convierta en tu último y más espectacular. Esto no es un castigo, es una salida. Es tarde, dijo ella, con voz suave pero absoluta. Lo que sientes no es un deseo de tenerme de vuelta. Es el shock de un rey al descubrir que su corona es de papel. No estás de luto por mí. Estás de luto por la pérdida de tu propio poder percibido. Con la mano temblorosa, don Ricardo Montoro firmó su nombre, reconociendo el final de su matrimonio y el final de la ilusión en la que había vivido durante tanto tiempo. «Adiós, Ricardo», dijo Isabela. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación, sus pasos resonando débilmente en la gran casa vacía. Él se quedó solo en la cabecera de la mesa, un rey destronado en un castillo hueco, el silencio su única compañía. Epílogo. La quietud del imperio. La estabilidad de la matriarca. Tras el divorcio, la vida de doña Isabela Carlyle se asentó en una quietud poderosa. Ella nunca se presentó como CEO, ni buscó la fama que su fortuna podía comprar. En su lugar, se enfocó en gestionar el fideicomiso Carlyle Trust, con una precisión y visión de largo plazo asombrosas. El Centro de Cardiología Avanzada Torres se convirtió en un faro de excelencia médica global, siempre operando bajo la estricta y anónima supervisión de Isabela. El doctor Emilio Torres, Dr. Peterson, se convirtió en un colega de confianza, manejando el aspecto público mientras Isabela dirigía la estrategia de financiación silenciosa. En cuanto a don Ricardo Montoro, la pérdida de su poder percibido lo había dejado vacío. Él conservó su compañía, Imperio Inmobiliario, pero sin el instinto de riesgo desenfrenado, Vasuhautuan Taichin Khomte Taite của Isabela. Nó dần trở thành một thực thể tầm thường. Anh ta vẫn là một người giàu có, nhưng giờ đây, anh ta chỉ là một người giàu có dễ bị tổn thương. Được bao quanh bởi những người biết rằng quyền lực thực sự không nằm ở anh ta.
La última cobertura de riesgo, la última acción estratégica de Isabela fue para asegurar el legado de sus hijos, David y Emilia. Ella nunca quiso que fueran người thừa kế nhàn rỗi. Họ đã thừa hưởng động lực của Ricardo, nhưng cũng được nuôi dưỡng bằng sự thận trọng của Isabela. Un día, Isabela se reunió con sus asesores legales. Quiero que tomen una participación silenciosa en Imperio Inmobiliario de Ricardo, indicó Isabela. ¿Una participación, señora? Hoiko van Fabli. Pero es su exmarido. No lo hago por él, sino por el activo. Su estilo de gestión ahora es demasiado arriesgado, y no quiero que el valor de la empresa, que él conservó como parte del divorcio, colapse y arrastre a mis hijos a una disputa legal o mediática. Isabela instruyó a su fideicomiso para que comprara, a través de una compleja red de empresas fantasma, una participación minoritaria estratégica pero poderosa en la empresa de Ricardo. La compra fue lo suficientemente grande como para evitar una caída total de la empresa, pero lo suficientemente pequeña como para no darle a Ricardo ningún indicio de que ella estaba detrás de ello. Este fue el acto final de la gestión de consecuencias de Isabela. Ella no lo estaba ayudando por amor, sino asegurándose de que el riesgo que él representaba para el nombre de sus hijos fuera neutralizado para siempre. Ricardo seguiría siendo el CEO, el rostro público, pero sin saberlo, su exesposa era el ancla secreta que impedía que su barco se hundiera. La reina del hogar. Una noche, mientras compartía una cena tranquila con David y Emilia, el tema de la cirugía de Sofía Vidal. «Mamá», dijo David, ahora un joven ejecutivo con visión propia. «Es increíble lo que tu fundación hizo por Sofía. Se ha convertido en una defensora de la concienciación sobre las enfermedades cardíacas». «Sí», dijo Isabela con una sonrisa suave. «El dinero tiene la mayor utilidad cuando se usa para crear segundas oportunidades». Ella miró a sus hijos, sabiendo rằng họ đã thừa hưởng được sự mạnh mẽ thầm lặng của cô. Cô đã không cho họ một đế chế dễ dàng, mà là nền tảng của sự thật và khả năng quản lý rủi ro mà họ sẽ cần để xây dựng con đường riêng của mình. Doña Isabela Carlyle se sentó a la mesa. Ella no necesitaba que nadie supiera la verdad sobre su poder. Ella había ganado su libertad y tranquilidad, y en el silencio de su propia verdad, se convirtió en la figura más poderosa de toda la historia. ¿Qué te gustaría ver a continuación? Quizás un salto de tiempo para ver la vida de Sofía Vidal después de su segunda oportunidad, o la reacción de Ricardo si descubriera la jugada final de Isabela. Tiene toda la razón. 1000 disculpas por mi error. Lo continuaré inmediatamente en español, manteniendo el tono y la narrativa. Aquí tienes la continuación de la historia, enfocada en el epílogo y el control absoluto de doña Isabela Carlyle sobre el destino de su exmarido. Epílogo. La quietud del imperio. La estabilidad de la matriarca. Tras el divorcio, la vida de doña Isabela Carlyle se asentó en una quietud poderosa. Nunca se presentó como CEO, ni buscó la fama que su fortuna podía comprar. En su lugar, se enfocó en gestionar el fideicomiso Carlyle Trust, con una precisión y visión de largo plazo asombrosas. El Centro de Cardiología Avanzada Torres se convirtió en un faro de excelencia médica global, siempre operando bajo la estricta y anónima supervisión de Isabela. El doctor Emilio Torres, Dr. Peterson, se convirtió en un colega de confianza, manejando el aspecto público mientras Isabela dirigía la estrategia de financiación silenciosa. En cuanto a don Ricardo Montoro, la pérdida de su poder percibido lo había dejado vacío. Él conservó su compañía, Imperio Inmobiliario, pero sin el instinto de riesgo desenfrenado y el respaldo financiero insustituible de Isabela,
Esta se convirtió gradualmente en una entidad mediocre. Aún era un hombre rico, pero ahora era un rico vulnerable, rodeado de personas que sabían que el verdadero poder no residía en él. La última cobertura de riesgo, la última acción estratégica de Isabela, fue para asegurar el legado de sus hijos, David y Emilia. Ella nunca quiso que fueran herederos ociosos. Ellos habían heredado el impulso de Ricardo, pero también fueron criados con la prudencia de Isabela. Un día, Isabela se reunió con sus asesores legales. «Quiero que tomen una participación silenciosa en el imperio inmobiliario de Ricardo», indicó Isabela. «¿Una participación, señora?», preguntó su consejero legal. «Pero es su exmarido. No lo hago por él, sino por el activo. Su estilo de gestión ahora es demasiado arriesgado, y no quiero que el valor de la empresa, que él conservó como parte del divorcio, colapse y arrastre a mis hijos a una disputa legal o mediática». Isabela instruyó a su fideicomiso para que comprara, a través de una compleja red de empresas fantasma, una participación minoritaria estratégica, pero poderosa en la empresa de Ricardo. La compra fue lo suficientemente grande como para evitar un colapso total de la empresa, pero lo suficientemente pequeña como para no darle a Ricardo ningún indicio de que ella estaba detrás de ello. Este fue el acto final de la gestión de consecuencias de Isabela. No lo estaba ayudando por afecto, sino asegurándose de que el riesgo que él representaba para el nombre de sus hijos fuera neutralizado para siempre. Ricardo seguiría siendo el CEO, el rostro público, pero sin saberlo, su exesposa era el ancla secreta que impedía que su barco se hundiera, la reina del hogar. A diferencia de Ricardo, quien se quedó en su mansión vacía como un rey destronado en un castillo hueco, Isabela se mudó a un apartamento elegante y modesto en el centro de Madrid. Una noche, mientras compartía una cena tranquila con David y Emilia, el tema de la cirugía de Sofía Vidal, su joven con el problema cardíaco, surgió. «Mamá», dijo David, ahora un joven ejecutivo con visión propia, «es increíble lo que tu fundación hizo por Sofía. Se ha convertido en una defensora de la concienciación sobre las enfermedades cardíacas». «Sí», dijo Isabela con una sonrisa suave. «El dinero tiene la mayor utilidad cuando se usa para crear segundas oportunidades». Ella miró a sus hijos, sabiendo que habían heredado su fuerza tranquila. No les había dado un imperio fácil, sino la base de la verdad y la habilidad para gestionar el riesgo que necesitarían para construir sus propios caminos. Doña Isabella Carlyle se sentó a la mesa. Ella no necesitaba que nadie supiera la verdad sobre su poder. Ella había ganado su libertad y tranquilidad, y en el silencio de su propia verdad, se convirtió en la figura más poderosa de toda la historia. ¿Te gustaría ver a dónde llevó a Sofía Vidal su segunda oportunidad? ¿O cómo reaccionaría Ricardo si alguna vez descubriera la jugada final de Isabela? ¡Qué bien! Me alegra que quieras explorar las consecuencias finales de esta historia. Vamos a ver el desenlace de Sofía Vidal y qué sucedería si don Ricardo finalmente atara los cabos sueltos de la jugada maestra de Isabela. El resultado final. La libertad y la realidad. La segunda oportunidad de Sofía Vidal. El fideicomiso Carlyle Trust, cumplió meticulosamente su promesa. Sofía Vidal completó su rehabilitación en una instalación privada, lejos de Madrid, y de la vida que había compartido con don Ricardo Montoro. A los pocos meses, gracias a la beca anónima de Isabela, Sofía estaba estudiando su maestría en Bellas Artes en Florencia. El sustento económico le había dado el tiempo y el espacio que su talento, antes sofocado por el glamour de Ricardo, necesitaba para florecer. Sofía nunca regresó a la vida de Ricardo. La claridad horrorizada que sintió al despertar en la UCI
Al ver a Ricardo como un simple peón en la estrategia de Isabela, fue su verdadero despertar. Ella entendió que la vida que él le ofrecía no era la libertad, sino una jaula dorada financiada por el ego de un hombre. Años después, la Fundación Elena Montero de Isabela inauguró una galería en Madrid para promover artistas emergentes. Una de las primeras exposiciones más aclamadas fue la de una pintora conocida por su estilo vívido y visceral, Sofía Vidal. Ella y doña Isabella Carlyle se encontraron brevemente en la inauguración. Fue un encuentro silencioso. No hubo disculpas ni agradecimientos verbales. Simplemente un reconocimiento mutuo de dos mujeres que habían aprendido el verdadero precio del poder y la libertad. Sofía había recibido su segunda oportunidad y la había convertido en su propio éxito. La variable ya no era predecible. La última revelación de Ricardo. Mientras tanto, la vida de don Ricardo Montoro se había estabilizado en una mediocridad molesta. Su empresa, Imperio Inmobiliario, se estancó. Aún era rico, pero sus proyectos carecían del factor audaz que lo había definido. Un día, mientras revisaba los libros de contabilidad de la empresa para un préstamo menor, su nuevo equipo financiero, menos competente, cometió un error. El informe mostró una participación minoritaria enigmática en Imperio Inmobiliario, vinculada a una firma offshore en Suiza. Fideicomiso Árbol de Oro. Golden Tree Trust. Ricardo investigó la firma suiza. La búsqueda lo llevó a un abogado corporativo de Nueva York, que, bajo una intensa presión, le reveló que el Fideicomiso Árbol de Oro era una subsidiaria del Fideicomiso Carlyle. El golpe final. Ricardo no solo había perdido su matrimonio y a su amante, sino que la única razón por la que su empresa no había colapsado estrepitosamente era porque Isabela, su exesposa, era su inversora secreta y ancla de estabilidad. Su furia inicial se desvaneció, reemplazada por una realización gélida. Su vida era una ficción que ella había decidido mantener, no por amor, sino por gestión de riesgos. Ricardo, ahora, entendió completamente. No fue una guerra de pasiones, fue un juego de ajedrez corporativo que ella había estado jugando desde el principio. Él nunca había tenido el poder, solo había tenido el título. No hizo nada. Sabía que confrontarla solo resultaría en que ella retirara el ancla, condenándolo al colapso total. Don Ricardo Montoro fue forzado a vivir el resto de su vida siendo el rostro público de un imperio que sabía que era, en última instancia, controlado por la voluntad silenciosa de la mujer que había despreciado. Su castigo fue la conciencia eterna de su propia irrelevancia. La historia de doña Isabella Carlyle está sellada con el triunfo de su discreción y la libertad de Sofía. ¿Te gustaría que terminemos con esta saga? ¿O tienes algún otro giro en mente? Absolutamente. Es un placer continuar con este cierre épico. Vamos a ofrecer un epílogo final que sella el destino de Isabela y subraya la lección que toda la alta sociedad de Madrid aprendería de ella. El testamento de la soberana, un nuevo círculo de poder. Han pasado casi 10 años desde que don Ricardo Montoro descubrió la verdad sobre el ancla secreta de su compañía. Vivió cada día con la conciencia atormentada de ser un fraude a merced de su exesposa. Doña Isabella Carlyle, por su parte, se movía en esferas de influencia que nada tenían que ver con la ostentación de los negocios inmobiliarios. Su círculo de amistades estaba formado por líderes académicos, filántropos genuinos y científicos, personas que valoraban la inteligencia y la eficacia, no la riqueza. En una gala de la Fundación Torres, el ala cardíaca, donde ella seguía siendo la benefactora anónima,
se encontró con Sofía Vidal. Sofía, ahora una artista de renombre y patrocinadora de su propia fundación de salud cardíaca, se acercó a Isabela. «Señora Carlyle», dijo Sofía, con profunda gratitud, «sé que usted es la razón. Usted me dio mi vida y la usé». «Me alegra verlo, Sofía», respondió Isabela, con una rara sonrisa. «El verdadero regalo no fue la cirugía, sino la libertad que obtuviste para convertirte en quien debías ser». Sofía asintió. La mujer que Ricardo había visto como un trofeo y un pasatiempo era ahora una aliada silenciosa de Isabela. El mundo de Isabela era un universo de mujeres poderosas que ella había rescatado o empoderado. La lección de Madrid. El último acto de este drama se desarrolló en la esfera pública, no en privado. Un informe de mercado de Imperio Inmobiliario, la compañía de Ricardo, reveló que, a pesar de las apariencias, su crecimiento se había estancado por completo. La prensa comenzó a sospechar que el titán había perdido su toque. Fue entonces cuando Isabela hizo su único movimiento público. Anunció que el fideicomiso Carlyle vendería su participación en Imperio Inmobiliario. La venta no fue una liquidación. Fue un traspaso estratégico a una corporación rival, más joven y agresiva. La noticia golpeó a Ricardo como un rayo. La venta no era un ataque a su dinero, sino a su estabilidad. Isabela había decidido que el riesgo de mantenerlo a flote ya no valía la pena. Ricardo se dio cuenta de que el ancla se había retirado. La empresa que él había creído dirigir se vendió en semanas. La prensa lo despidió con titulares que lamentaban la pérdida de visión del fundador. Ricardo fue forzado a retirarse por completo. Se quedó con una fortuna personal considerable, pero sin la identidad de ser el dueño de un imperio, sin el juego que jugar y sin la conciencia de que alguien más estaba controlando las reglas. Se convirtió en un hombre vacío. El cierre, la sombra desaparecida. Años después, en su elegante y tranquilo apartamento, doña Isabela Carlyle compartió un té con su hija, Emilia. «Mamá, Imperio Inmobiliario finalmente se vendió», dijo Emilia. «El señor Montoro está en el anonimato». «Sí», respondió Isabela. «El capítulo está cerrado. Siempre me preguntaré una cosa», dijo Emilia. «¿Por qué perdiste tantos años de tu vida fingiendo?» Isabela sonrió, mirando las luces de Madrid. «No los perdí. Los invertí. El tiempo que pasé en su sombra me permitió construir mi propia fundación y me enseñó que la verdadera fuerza reside en el control silencioso, no en el ruido». Él pensó que su dinero era el poder. Yo le demostré que el poder es saber dónde poner ese dinero. Ella tomó la mano de su hija. Su victoria no fue la riqueza, sino la tranquilidad de saber que ella era la única dueña de su propio destino y del destino de sus hijos. El fantasma de su exmarido había desaparecido. La historia de doña Isabela Carlyle se convirtió en una leyenda silenciosa en Madrid. El recordatorio de que el poder más grande es el que nadie ve.